El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. El día de hoy nos acompaña mi queridísima amiga, directora de Centro Isaac, psicóloga y parte del Observatorio Nacional de Discapacidades, María Lorena Espinosa, mamá de Isaac, un niño que está dentro del espectro. Lore, ¿cómo está? Bienvenida a Aprendiendo de Valientes. Bueno, feliz, siempre feliz de estar acá compartiendo este espacio con un contenido que de verdad tenga que sensibilizar a toda la comunidad. Lore, justamente vamos a hablar el día de hoy sobre un artículo que leímos, que el título es "No podemos responsabilizar a colegios ni profesores por un problema familiar. Los colegios no son guarderías emocionales". Y Lore, es importante esto porque justamente este va a ser el tema de la entrevista, que los colegios no son guarderías. Y quiero comenzar preguntándole, ¿la escuela o el colegio son responsables de los problemas familiares? Buena pregunta, Rafael. Indudablemente, justo hoy lo comentaba también en mi live de mis redes, y nosotros poníamos y hacíamos énfasis que cada uno tiene que ser corresponsable en los diferentes escenarios donde se encuentran, ¿verdad? Pero el colegio tiene una mirada educadora, la familia también tiene una mirada educadora y de valores, y la sociedad otra, ¿no? Pero en el caso de el artículo me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque esta especialista hace énfasis en el que no son una guardería familiar, porque existen familias, Rafaela, que sí se aprovechan de situaciones que pasen dentro de conflictos, que los llevan a la escuela y que después terminan pasándose en grandes batallas con los colegios. Entonces, hay otros que piensan que el colegio tiene que, pues, resolver todos los problemas de su hijo, cuando no es así. Por eso tal vez esta persona que hace el artículo menciona de que no hay que responsabilizar. No con esto, ojo, los colegios dentro de nuestra normativa tienen claro que tienen que trabajar en aspectos socioemocionales, psicosociales, pero no endosar los problemas, pues, ¿no? Lore, ¿cuál es el verdadero propósito de la escuela en la vida de un niño o un adolescente? Porque todo comienza primero desde casa y de ahí el colegio. Sabes que el colegio conoce muy bien su rol. Primero es el educador, o sea, es donde tú te educas con contenidos, con aprendizaje que te va a servir a medida que tú vayas cambiando tu línea de tiempo para ser un gran profesional. Entonces, el colegio tiene ese rol, preparar a esos niños, a esos adolescentes para la vida, o sea, para la vida, ¿no? Con aprendizajes curriculares, con valores, porque también se les enseñan valores, con el tema de trabajar también la parte social, porque es un contexto social. Entonces, la mirada del colegio siempre va a ser una mirada educadora, social, afectiva, emocional, pero tiene también, no tenemos que nosotros, pues, ahí abusar, porque la palabra es abusar dentro de algo de que te entrego al niño y tú resuélveme todo. No, ahí sí no. Lore, ¿hasta qué punto debe una institución educativa involucrarse en la vida emocional de sus alumnos? ¿Cuándo se debe involucrar? Bueno, cuando se ven con problemas, claro. Cuando, a ver, aquí dentro de normativas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, desde el Decreto 675 y el Acuerdo 0084, ya se dice que cuál es la forma o digamos un plan estratégico que debe tener cualquier institución para el trabajo con niños de las diferentes edades, ¿no? Entonces, cuando el colegio se debe de como digo, de apoderar o empoderar en esos roles, es
que ellos primero tengan claro cuál es la normativa. Entonces, cuando ya los colegios saben cuál es la normativa, indudablemente el seguimiento es lo que hay que hacer. Entonces, hay planes. Los colegios también se tienen que monitorear, porque está el monitoreo, el acompañamiento, el seguimiento, de que todos los departamentos que trabajan de manera interdepartamental y con equipos también multidisciplinarios externos, si hubiera casos de problemáticas a nivel de ¿qué? Del desarrollo, de chicos que también hemos hablado contigo, Rafaela, sobre la salud mental de adolescentes. Entonces, aspectos que no lo puede manejar indudablemente solo el colegio, sino que tiene que trabajar en conjunto. Por eso ya hay hasta que me lo sé de memoria, Rafaela, es el artículo 320 de la corresponsabilidad familiar en el decreto 675, porque dentro de mi práctica de asesora lo utilizamos mucho, y a pesar de que lo utilizamos, existen problemas. Entonces yo justo hoy me ponía a analizar que cuando tú vas a las admisiones, tú sabes qué dificultad puede presentar tu hijo y que el colegio te abre las puertas, sí, pero tal vez ellos mientan y de repente tú a los 3 meses... Pero aquí, Lore, ¿por qué algunas familias esperan que los profesores asuman el rol de psicólogos, guías emocionales o incluso sustitutos parentales? Porque hay que tener claro que primero son los padres, primero es la educación en casa. Y el modelo que ve del papá y la mamá, el niño lo va a repetir. Por supuesto. Si tú al niño lo pasas teniendo amenazado todo el día, no puedes hacerlo aquí, no puedes hacerlo acá, no puedes verlo de acá, el niño va a nacer con miedos, con temores. Así es. Entonces, ¿qué usted me puede decir de eso? Y sabes que qué bien que lo toques también, porque es verdad, si el padre es un padre que le brinda esto, porque resulta que tienes que trabajar todos los días, ¿qué puedes esperar del niño? Porque está, como dice Rafaela, en una etapa de desarrollo donde imita patrones de contextos sociales. Y aquí también, imagínate, desde mi contexto también rehabilitador, pasa lo mismo. Pero lo que no se dan cuenta es que el contexto social de una escuela es mucho más grande, en donde los niños a los 5 primeros años están en esa, yo digo, están en toda esa parte que me alimento de toda esa información. Y ahí es donde viene que el colegio tiene que educarlos bajo principios, valores y todo, pero la familia igual. Y muchas veces el fracaso de una inclusión o el fracaso de una educación en el tema ya de la parte neurotípica se fue, porque no hay esa colaboración o no hay esa corresponsabilidad, no lo toman en serio. Y el colegio, ¿a qué se ve obligado? A tener que estar atrás de uno, atrás de, por favor papá, se lo convoca, venga, por favor papá, se lo convoca, venga, por favor. No, o sea, aquí es clara la norma también para las familias, no pueden estar ausentes a los llamados de los colegios, Rafaela, porque el colegio, como dice esta profesional, no debe de ser una guardería emocional. Hablemos sobre responsabilidad y límites. ¿Qué consecuencias puede tener para un niño que la escuela intente llenar vacíos emocionales que deberían resolverse en casa? Sí, no, es lo mismo que tocaba hace un momento, ¿no? Que también sucede mucho, ¿no? Que los niños a veces tienen más apego con los docentes, Rafaela, tienen más confianza con el docente y se descubren grandes cosas ahí, déjenme decirles, como tú decías, los grandes traumas los descubre la docente y desconocen los padres. Entonces, ahí, ¿qué hace, por ejemplo, el colegio? ¿Qué tiene que hacer? Los apoya, porque yo sí puedo ser testigo de eso. Un docente lo apoya, le trata de dar tranquilidad, ya, pero el buen docente, porque aquí hay que también separar las cosas, el buen docente, el buen colegio, el compromiso que tú tengas también con la educación, porque si no tienes ese compromiso y no tienes esa dedicación, entonces también estás trabajando en vano. Entonces esos son como que pilares que debe de tener también la unidad educativa, ¿no? Ya está normado, está puesto ya en un artículo que hay que trabajar en la parte socioemocional, y me imagino que es por todos los temas que también vivimos, pues temas que hay ahora, tanta inseguridad y jóvenes que son reclutados en todo tipo de situaciones. Entonces eso es lo que sucede. Claro, también los reclutan en delincuencia. Imagínense un niño de 6 años con un revólver. Qué pena lo que vivimos hoy en día como sociedad.
¿Dónde debería trazarse la línea entre lo que es responsabilidad del hogar y lo que es responsabilidad del colegio? Y yo creo que más que todo es porque los valores vienen del hogar y la responsabilidad debe ser del hogar, porque si tú ves a un padre que va a delinquir, el niño obviamente va a hacer lo mismo en el futuro. O si ves a un padre que consume, el niño va a preguntar qué es o lo va a querer hacer por curiosidad. El que golpea, lo mismo. O el que golpea, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué debería trazarse la línea entre lo que es responsabilidad del hogar y lo que es responsabilidad del colegio? ¿Qué sería el límite? La comunicación. Ahí yo qué diría ahí, y aquí está acá, lo mismo que le digo a mis colegios cuando me contratan. ¿Cuál es el límite? Nosotros tenemos que tener un límite como colegio y basarnos bajo una normativa y primero tener un acercamiento a la familia y hacer que se sensibilicen. Ojo, porque si no hay una sensibilización de lo que le está sucediendo a su hijo, que también tiene que ser en esta parte ya pues los departamentos de DS junto con todos los equipos de docencia y coordinadores, tienen que poner hasta aquí. No podemos permitir que un niño, por ejemplo, insulte a edades tempranas. No podemos permitir que también golpee. Yo comprendo esas situaciones, pero también hay diversidad en el contexto y ahí hay mucha tela que cortar. O sea, a veces uno no podría decir a quién juzgar o a quién mirar o a quién observar, porque también hay tantos factores, existen tantos factores, Rafaela, que lo que sí siempre le he dicho los colegios es, mire la norma es clara, el sistema de educación tiene una norma y por algo es, porque todas las personas debemos de salir con esa mirada de respeto a una sociedad, porque saliendo del colegio ya tú vas a otro campo que es educación superior, en donde tú tienes que ir con esos valores. Lore, importante, es justo exigirle a un maestro que resuelva problemas que nacen desde el entorno familiar, que es un entorno familiar disfuncional. No es justo. Así es. Sabes que la maestra está para enseñar. Y sabes cómo se estresan y eso me apena muchísimo. Yo he tenido experiencias dentro de formaciones a nivel pues de otros países, Rafaela, y es terrible escuchar a países, por ejemplo, como República Dominicana, Venezuela, Bolivia, que se desesperan los docentes y me dicen, María Lorena, pero ¿qué estrategias usamos? Y los propios ecuatorianos, aquí también se desesperan los docentes porque no saben qué estrategia, porque se sienten primero acribillados por los padres. Ya cuando no debería de ser así, porque por eso hay una corresponsabilidad y tienes que trabajar en conjunto y para esto tú tienes que aceptar muchas cosas. El padre acepta que a lo mejor necesita ayuda. ¿Y por qué? Porque hay un observador, hay un docente que tiene prácticas de 10, 15, 20, 25 años. Entonces, ellos son los que están ahí donde las papas. Y aquí, Lore, hablemos sobre las realidades sociales y la presión sobre las escuelas. ¿Cómo son? Uy, a ver, aquí los padres presionan por todo. Aquí yo he visto, se cayó mi hijo, se hizo un chichón y armaron y denunciaron. O sea, llevaron al punto de denunciar. Pero nadie ve, o sea, por eso yo le digo, pero tu papá no estás viendo por qué tu hijo es tan inquieto. ¿Qué es lo que está atrás de eso? Entonces, tú sí ves el accidente, ves la conducta, pero no quieres ver lo que pasa antes, o tal vez tu propio modelo parental. Ojo, porque también les cuesta muchísimo tener que ver cuál es su modelo de crianza, un modelo de crianza parental. ¿Cuál es tu modelo? ¿Lo criaste bien? Entonces, no. Y ahí es donde viene, porque nosotros también hemos estado desde los dos lados. No, y a veces es también para nosotros estresante tener que ir a colegios y tener que decirles, por favor, la señorita se está acabando o necesitamos ayuda urgente. Pero mamá también tiene que poner de su parte, tiene que aprender, a lo menos esa es mi filosofía. Lore, ¿y cuáles son los límites legales y éticos del docente frente a un alumno emocionalmente inestable? Ahí sí se lo puede... Los apoyos. Claro. Sí hay apoyos. A ver, para el docente
hay apoyos. Para la comunidad hay apoyos, porque por eso hay normativas, ¿no? Cada uno sabe el rol que tiene que hacer dentro de lo que es la educación. Pero lo que yo sí, por ejemplo, como asesora, nunca he permitido es la humillación a los docentes, porque me pongo desde los dos lados. También no permito que los padres sean humillados, tampoco, porque eso no se debe permitir. Pero, por favor, también tiene que uno ser empático. Aquí creo que lo primero que hay que enseñar es la empatía. Eso. Yo siempre les digo, denle taller. Yo, por ejemplo, ahora poco que estoy de asesora nuevamente, Rafaela, lo primero que le dije a la coordinación académica general, por favor, háganme una encuesta porque quiero saber cuáles son las necesidades de los docentes en cuanto a qué aprender. Nadie les pregunta eso. Para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque yo les doy una formación, pero no te sirve. Entonces prefiero escucharlos a ellos. Y los padres lo mismo. ¿Cuál es la necesidad de aprendizaje que tienes para poder brindarte las herramientas? Y así igual también. Entonces nos centramos en otras cosas, pero no se centran en la verdadera raíz del problema, que es la comunicación. Lore, ¿cómo afectan los cambios sociales y culturales actuales en la percepción del rol de la escuela? Con la cultura, por favor, la educación, indudablemente nuestra sociedad, porque también la voy a dividir dentro de regiones, ¿no? Sierra, lo que es costa, sierra y oriente, tienen diversas formas de enseñar. Pero sí hay algo que a lo menos a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en la sierra. Rafaela, me llama mucho la atención porque la forma de enseñanza que tienen allá es en valores, desde el buenos días. Aquí tenemos niños que no saben, o sea, no saludan. Lore, y aquí es importante, los profesores están formados adecuadamente para atender situaciones emocionales complejas en el aula. ¿Usted cree que están formados realmente? No, lastimosamente no están formados. Primero, ellos no son psicólogos. Los psicólogos somos quienes vemos el comportamiento humano. El docente tal vez ve, sí, como siempre les digo, ve signos o ve alarmas que les llama la atención, pero tampoco ellos pueden llegar a decir hay algo más de fondo que lo ve ya un profesional que conoce de esto. ¿Qué papel deben jugar los padres en la educación emocional de sus hijos? Toda. Por favor, los padres son los principales. No mandes a tu hijo y no exijas a tu hijo, no exijas al colegio lo que tú no das. Y lo que tú tocaste hace un momento. Lo mismo, no le exijas a tu hijo lo que cambie si tú no cambias. ¿Cómo se podría trabajar en conjunto, familia y escuela, sin que una sustituya a la otra? ¿Cómo se trabaja? Por medio de talleres. Indudablemente la educación es lo más rico que tiene el ser humano. ¿Qué se debe hacer? Pues se debe de hacer talleres. Se deben de, y eso se ha olvidado, los colegios ahora se han olvidado muchísimo de trabajar en las escuelas de padres. Ya, esto sí, el padre tiene que tener una escuela, porque no todos están sensibilizados. Y eso es como que primerito tiene que ver esa parte de ahí, ¿ya? Lo que es la sensibilización, talleres de la parte emocional, ahí, pero todos encuestados, porque no puedo dar cualquier cosa, pues tampoco. Lore, si pudiera usted cambiar el sistema educativo para que estén más formados los maestros, ¿qué haría? Ay, si yo fuera la persona que pudiera cambiar, lo primero que yo haría es tener un personal sensibilizado y ponerse. ¿Sabes qué? Lo primero que yo fomentaría es la empatía, el respeto, los valores también en ellos. ¿Qué tipo de programas o alianzas con psicólogos externos podrían implementarse en los colegios? Los programas están desde un modelo de gestión que ya está establecido, la articulación. O sea, se debe de trabajar en un modelo articulado, como dice Teoto, tenemos que trabajar en articulación. Si no, entonces, ¿cómo vamos a esperar que el aprendizaje sea de calidad? Los colegios tienen que tener clara la información de que somos todos una comunidad. Si no trabajamos y trabajamos en desorden, indudablemente no alcanzaremos ni siquiera un objetivo de aprendizaje, que es curricular. Peor, un objetivo de valores. Lore,
Si pudiera enviar un mensaje directo a los padres, ¿cuál sería su llamado frente a esta problemática? A los padres, ¿qué le diría yo? Por ejemplo, si tú vas ya a un sistema de educación, inicias, que es un preescolar, tú haz conciencia de lo que le has brindado primero en tu escuela de casa, ¿ok? Porque igual va a la escuela y debe de tener claro que la escuela tiene un rol de educación, no de rehabilitación, ni no de que están metidos en temas legales. Ellos no están en esos inmersos, tienen un rol definido. Y por favor, papitos, lo que yo siempre les digo es, escuchemos lo que dicen, sin pelear. Siempre se escucha para ser sabios en la vida. Lore, ¿algún mensaje final que pueda dejar? Bueno, este artículo también me llegó a mí muchísimo a mi corazón. Pero yo sí les quiero decir algo. Efectivamente, ni centros especializados son guarderías, ni colegios son guarderías. No, la parte inicial del aprendizaje está desde que el bebé sale de la barriga de la mamá, así como digo yo. Desde ahí empieza el aprendizaje. Entonces, es tú, papá, mamá, eres el pilar para que tú tengas una formación de calidad. Depende de ti si la educación va a ser así. No depende de otros, depende de la familia y su lucha. Voy a dejar un mensaje final, una reflexión. La escuela educa, la familia forma. Eso grábenselo bien. La escuela educa, la familia forma. Así es. El aula puede contener, pero es el hogar quien abraza. Como sociedad debemos dejar de exigirle a la escuela que reemplace lo que solo el amor y la presencia familiar pueden construir. Educar no es delegar, es acompañar. Ser valientes también significa asumir nuestra parte en la historia emocional de nuestros hijos. Que esta entrevista no sea solo una conversación, sino el inicio de una nueva conciencia colectiva. Lore, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo de Valientes. Esto ha sido Aprendiendo de Valientes, un programa con un corazón dispuesto a incluir. Chao, chao. Chao. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.